Después de oír a estos personajes hablar sobre dos tópicos de la literatura, como es el cuento y la novela, realmente pues tengo que decir que mi tema es más plano, es más sencillo y es más traído a este lugar. Como deseo realmente narrar y conversar más que todo con ustedes. Yo quiero hablar un poco sobre el romance o el famoso poema llanero, tema que hemos trabajado, y no solamente lo hemos trabajado, sino que viene desde hace mucho tiempo haciendo parte de algo bien importante como lo es nuestra literatura llanera, y como suelo llamarla yo, plana, acompañado de los cantos, de la música, del baile. La otra parte, yo diría que menos rígida, si se puede llamar, que también está en cada uno de nosotros, los que hemos trabajado y seguimos trabajando. La literatura. La literatura no es fácil, porque acabamos de oír a Eduardo hablando de todas las consideraciones y de los buenos oficios de Juan Gosaín y todas aquellas personas, y yo lo sé, cuando él escribió esta obra de la serpiente enroscada, de los tumbatiranos, que de un momento a otro yo dije, sale a la luz pública y vuela como las otras obras, pero la verdad fue que se quedó ahí, porque no hubo lo que él contó. Lo que nos cuenta Pedro René, pues la realidad de nuestra literatura, las obras grandes de escritores grandes, como José Eustacio Rivera, como Rómulo Gallegos y muchos otros que le dieron entrada a la literatura llanera, al mundo universal de nuestras letras. Yo voy a hablar un poco sobre, el romance o el poema, sencillamente. Yo tengo aquí algunos apartes como para partir de algo y hablar ya más adelante de cómo nosotros en el llano fuimos conociendo y aprendiendo de la gente llanera que escribía, que hacía sus canciones y sus poemas o sus corridos sin saber leer, sin saber escribir. Dice, la región de Andalucía, con 87.000 kilómetros, extensión aproximada a la del departamento del Meta, fue un gran crisol donde se fundieron razas para producir un tipo humano que se diferencia notablemente del gallego, el castellano o el vasco. Como antes se escribía, la influencia arábiga fue y es indiscutible. Del siglo XI, 100 años antes del Cantar del Mío Cid, primera obra que se escribe en lengua española, que se repunta como la pieza más antigua en castellano, son unas cancioncillas de tipo tradicional y corte lírico conocidos como jarchas mozárabes. Los mozárabes fueron españoles mestizos sometidos y gobernados por los mismos árabes. En esas jarchas se emplea ya un dialecto que era mezcla de latín del vulgo, arabismo, hebraísmo y germanía. La evolución de este dialecto se convierte en nuestro español. No es de hoy ni de ayer el romance que nosotros escribimos o la poesía que nosotros escribimos, sino que también ha tenido todo un trasegar a través de muchísimos tiempos y muchas etapas, como igualmente el mismo lenguaje que nosotros hablamos en el llano. Después de una conquista viene una colonización, es esa época de colonia cuando el llano se empieza a poblar con gente venida de España, pero que no necesariamente eran españoles
vestidos a la usanza del momento, de la época, sino que vienen también receros, porque en el llano se empiezan a fundar hatos. Entonces vienen receros, o sea, trabajadores llevianos, vienen músicos, vienen cantores, y con esos músicos viene la guitarra, viene el violín, vienen instrumentos que poco a poco el mestizo comienza a trabajar y a aprender para más adelante producir su propio concepto musical. Nosotros decimos, pero bueno, ¿por qué cuando se dice bailando joropo se balsea? Sencillamente porque los españoles ricos traían músicos que tocaban valses y el mestizo veía cómo en la casa grande bailaban polcas, bailaban jarchas, bailaban ciertos tipos, galerones, que él iba asimilando y poco a poco iba aprendiendo. El arpa llega posteriormente, cuando ya llegan los jesuitas. Yo creo que uno de los instrumentos importantes que llegaron en ese momento fue el violín y la guitarra. El violín lo vimos nosotros tocar en diferentes partes del llano, antes que la misma arpa, porque se prestaba para subir por los ríos con el instrumento, para cargarla. Y vinieron músicos muy buenos que tocaban este instrumento, tanto que nosotros encontramos en Casanare, en el mismo Bichada, aquí en el departamento del Meta, en Arauca, violinistas que todavía tocaban los famosos galerones. Dice, en Andalucía, la parte de España que más interesa a nuestro objeto, surgió un romance llamado corridas o corridos, que encontrarían en América un magnífico campo de dispersión. Lo que venía diciendo anteriormente, cómo se encuentra con un campo abonado y unas personas que van produciendo su mismo producto, y aparecen, repito, los famosos compositores de música y de poesía, que sin saber ni haber ido a una universidad absolutamente a ningún lado, aprenden a hacer una de las formas más difíciles para escribir poesía o romance, que es la décima. Y encuentra uno personas. Yo hablaba en cierta ocasión con un llanero y les preguntaba, bueno, ¿ustedes cómo hacen para escribir? ¿Usted sabe leer? Digo, no. ¿Sabe escribir? No. ¿Pero cómo hace? Digo, pues anda la oreja para oír la música, y con la música hacemos lo que tenemos que hacer. Y me decía, yo tomo un tema, yo escribo, pienso y redacto en la memoria una copla, por decir, mañana me voy aquí, pero no digo para dónde porque hay mucha picardía para engañar a los hombres. La repaso 2 y 3 veces y me la aprendo, y basado en eso comienzo a escribir, a hacer mi propio corrido. Lo voy repasando, me lo voy aprendiendo, y cuando termina el corrido lo repaso 2 y 3 veces y no se me olvida más nunca. Caso de un personaje que se llamaba Mano Bona, que el señor David Parales lo conoció, el doctor Vaquero, muchos de ustedes conocieron a Mano Bona, un tipo repentista con una capacidad para hacer coplas y para hacer una cantidad de cosas que dijeron, ¿cómo es posible que tengan esa capacidad? Pero de esa manera iban aprendiendo y le iban enseñando a sus hijos la manera de hacer los famosos corridos, que no era otra cosa que el romance totalmente genuino, propio del llanero. Pero la copla no es exactamente de nosotros, el romance, perdón. El romance se encuentra en México, aprendieron también a escribir. En la Argentina tenemos muchos ejemplos, igualmente pues Venezuela, que nuestra pariente y aliada en ese sentido, pues también empezaron a cultivar ese género que dio, en primer lugar, en el propio llanero ese tipo de composición, que era el famoso corrido llanero. Y el corrido llanero se convirtió en México como con Zapata y todos aquellos revolucionarios, como una manera de mostrar
su forma o sus ideales. Igualmente sucedió en Venezuela, igualmente sucedió en la época de Guadalupe Salcedo y todo aquello, donde ya habían personas, como el Capitán Bocanegra, como el mismo Guadalupe, que hacían una serie de corridos y cantaban y la distribuían y mandaban a cantadores a los pueblos a mostrar y a mostrar de alguna manera la revolución y el porqué de lo que ellos estaban haciendo. Era de alguna manera un proselitismo político donde realmente ellos mostraban y tenían músicos, tenían productores, cantadores, copleros en el mismo cuerpo del guerrillero. Entonces, esa manera de escribir se vino de alguna manera ya depurando porque aparecen, lógicamente, unos compositores que tienen otro corte literario, estudian ya y se inmersen en la literatura como tal y empiezan a producir ya los poemas como Florentino y el Diablo, que es una leyenda, pero que ahí está toda una recopilación y un trabajo literario muy importante. Entonces, pasa el tiempo, después empiezan a aparecer poetas tanto en Venezuela, Eloy Blanco, Alberto Arbelo Torrealba, una cantidad de compositores, y acá hay una época, el año 40 o más acá, donde ya comienzan a depurarse y a aparecer unos poemas que toman otra forma y otras composiciones que van poco a poco en la medida que el tiempo va pasando. Esa gente, vamos a llamarlo de esta manera, se va como puliendo porque van estudiando literatura y profundizando en este arte. Aquí tenemos, yo digo un poeta nuevo porque está muy reciente, se ha dedicado a escribir, aunque no así como de edad, pero sí, que es Elías Hurtado. Hace 5 años llegó del Pichada y empezó a trabajar la literatura. Hoy por hoy es una persona que está surgiendo, que está mostrando un tipo de poesía muy bonito. Eduardo ha sido un connotado poeta, más de escritor, el mismo poeta del Orinoco. Yo llamo a Pedro René, porque su enamoramiento ha sido total. Además que Pedro René nació en la orilla del río Orinoco, en un pueblito llamado Casuarito, frente a Puerto Ayacucho. Y él me contaba en una ocasión que la vida de él era como pescar, sacar palometas y sacar pallarines y sacar no sé qué más cosas. Y esos eran los juegos de niños. Y yo me remontaba a las épocas de nosotros, donde también teníamos ese mismo arte de jugar con las cosas de la naturaleza. Eduardo hablaba del niño que comía mañoco. Y yo vi una cosa muy particular y muy hermosa. En un punto ahí, Puerto Carreño, en el río Orinoco, hay una comunidad que se llama Ventanas, y ahí vive una comunidad indígena. El capitán de él se llama Federico Mayor, era mi compadre, un indígena, y nos hicimos compadres porque tenía 7 muchachitos, no los habían bautizado, y yo pasé por ahí, y en una parrandita que hicimos le bauticé todos los muchachos y le proveí tener más muchachos. Entonces, los muchachitos jugaban increíblemente bañándose en el río. Niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, se agarraban y se zumbaban unas piedras, salían a unos árboles de mango, de guamo, y a la velocidad del agua ellos se agarraban. Yo le dije, compadre, ¿le van a ahogar los muchachos? Yo, no, compadre, eso no se ahoga. Ese está puro acostumbrado a bañarse ahí. Entonces los juegos de ellos eran el río, el chácharo, los animales del monte que los avanzaban eran las mascotas, no los perros de hoy, ¿sí? Eran otro tipo de mascotas y la vida de ellos era una vida feliz. Entonces, ese tipo, repito, de poesía la hemos logrado y la hemos traído hasta acá. Yo quiero traer a don Mario Tineo, un personaje que durante muchísimos años ha estado conectado aquí a Villavicencio. Llegó aquí a Villavicencio por el año 70, 70 y pico, 72, como decimos nosotros, charuno, nuevito.
Y me dijo, chico, yo quiero quedarme aquí, este es el lugar para que quede. Yo trabajaba en el Instituto de Cultura, no era el instituto, era la extensión cultural. Y armamos un grupo para llevar a Medellín a un encuentro de polímeros y logramos y lo conectamos con un grupo que hicimos. Lo llevamos a Medellín y allá tuvimos la suerte de ganar y hacer todo aquello. Y comenzamos a ganar premios a nivel ya nacional. Y un día me dijo Mario, chico, ya yo cogí alas. Yo como que no quiero más seguir en esto, me voy para otro lado, voy a hablar mi propio grupo y así lo hice. Mario hace mucho rato está acá y de verdad que ha sido un personaje que ha difundido mucho la música llanera. Yo quiero tocar una partecita que me parece que como para que se estiren, como para que como el Ordo es un poeta, como Pedro René le canta al Orinoco y este humilde le canta, y yo decía en un pedazo por ahí que nosotros estamos acostumbrados a cantarle a las cosas porque todo eso nos da capacidad, inspiración para hacerlo. El vuelo de una garza, el río que baja, ¿sí? El toro parado bravo nos está diciendo que eso es un desafío y el llanero acata y es capaz de desafiar y aceptar los retos de la misma naturaleza. Yo quiero comenzar con un poema que escribí en la primavera bichada. Lo titulé Indio soy. Y lo titulé así porque para una Semana Santa que nos quedamos allá, un amigo mío, Hugo, me convidó a buscar unos curitos, Hugo Guarín, y cogimos un poco de curito, ese pescadito. Precisamente en la primavera hay un festival donde vi Parales. Muy buenas noches, señora de Parales, mis respetos. Y para hacer un sancocho, entonces nos llevamos unos parientes indígenas, dos, uno alto y otro pequeñito. Entonces ellos llenaron un saco de curitos y el más alto cogía el saco en una vara y se le corría y usaba con los curitos el espinazo del otro a la espalda. Y el otro se paraba y decía, no, mano, cambiemos. Entonces cambiaba el largo para arriba, lo que levantaba, entonces le daba por el pecho el saco de curitos. Y tomando trago en un palo allá, uno de los indígenas se puso bravo con nosotros porque yo me reía de lo que estaba pasando. Y dijo, lo que pasa es que a mí me dijo mi abuelo que ustedes eran enemigos de nosotros, que no nos querían. Yo le dije, ¿pero por qué? Digo, porque ustedes toda la vida han tenido rabia a nosotros, nos han quitado lo de nosotros. Dios me dijo, ¿de qué me iba a morir? Entonces nosotros, como muy diplomáticamente, nos fuimos con mi compañero y ellos se fueron para la Maloca a hacer sus sancochos curitos, pero me dio a entender de que ellos, por tradición, tienen su dolor. Entonces yo me situé en el plano del indígena y escribí esto. Indio soy, estoy firme mirando la inmensidad de la llanura. Tras de mí está la selva. Ella ha sido mi cuna y la de mis hermanos que hace tiempo se fueron para un país lejano. Esa selva es mi madre. Conocí en lunas claras sus misterios lejanos y en soleadas mañanas el canto de los pájaros. Me enseñó a hacer la flecha y a dirigir el arco y a manejar el rumbo por sus ríos verdes claros. Fuera de ella está el inmenso llano
A él no tengo derecho porque eso es de los blancos, esos que nos destruyen, los que nos humillaron desde cuando Colón con sus hombres pisaron estas tierras tan nuestras, mi suelo americano. Cuando yo llego a un pueblo se me quedan mirando y al no entender mi lengua se van de mí burlando, señalando mi rostro y mis tristes harapos que traje de la selva hechos de batapalo. Pero yo los entiendo y recalco que son seres sin alma, son seres desgraciados que se prenden del mundo y del dolor causado. Yo no soy de esa casta, pues jamás me rebajo. Soy indio por ancestro y de serlo me jacto. Yo no tengo gobierno, pues yo mismo me mando. Pero dirán entonces que soy un renegado. No, no es eso. Lo que pasa es que escucho que dicen de soldados que esos mismos se acaban, se están acribillando y eso me llena mi cuerpo y trae de mi pasado recuerdos imborrables cuando me destruyeron a mis antepasados. Quisiera dar un grito y a todos estrujarlo, gritar de que soy libre, de que soy un tucano, de que mi raza india no debe vengarse, para que si me escuchan en el país lejano, donde un día se marcharon con chinchorro y mujeres, toditos mis hermanos, recuerden que aquí, en la selva, los estoy esperando. Quizás cuando en su marcha ya se sientan cansados y me digan que fueron a ese país lejano, a una tierra con nombre del suelo colombiano, que vieron sus montañas y sus picos nevados, blancos como los lirios cuando comienza mayo. ¿Qué más podré decir? Que soy viejo y cansado, que un dolor muy profundo a mi cuerpo ha abrazado, que cuando se oscurezca, cuando cierre mis párpados, antes de que yo expire en un grito pagano, diré que yo nací en la selva, la que me dio la mano, que del blanco iracundo yo soy su antepasado, que soy su misma sangre, que jamás he llorado, que yo tengo derecho a ser americano y a más que todo esto, a ser colombiano. Llegó la noche y acalló la selva, sirvió el silencio de mortaja al indio, filtró la luna sus plateadas hebras y se marchó su alma al infinito. Bueno, yo invito a Eduardo o a Pedro. Eduardo, venga acá. No se me haga el pesado. Antes de esto yo quiero interrumpir y ponerle un poquito como de jugo a esto. Eduardo hablaba de un señor, don Nicolino Matar. Sí, don Nicolino Matar pues tuvo unos hijos y entre esos hijos tenía un hijo que se llamaba Marcos Matar Blanco. Así era el apellido. Entonces, como él tuvo tantos hijos, Matar Blanco, el doctor Matí se lo llevó a la boca del río Ichala para que le sirviera de traductor de los indígenas, porque andaban haciendo política. Había 400 indígenas en el aeropuerto esperando al doctor Matí. Cuando llega y se baja el Marcos Matar Blanco, se va y dice: buenos días, aquí llega para ustedes su paisano Matar Blanco. Digo, mano, si mata blanco, mata indio, yo me voy. Se fueron toditicos. Este poema tiene un nombre muy extraño. Se llama Llanos 1924. Nos salimos de todo el esquema de la titulación de los poemas. Y esto tiene una razón. Es que resulta que hacia esta fecha, 1924, se producía el fenómeno de que era tanta la abundancia de la ganadería en Arauca y el Casanare,
que tenían que traer los ganados desde Arauca hacia esta parte del Meta para que de aquí lo llevaran por estos caminos de indios, lo llevaran a Bogotá, porque la gente de Bogotá no tenía nada que comer. Y se hacía todo ese peregrinaje, toda esa travesía para traer esos ganados, y esto constituía toda una epopeya. También a una persona que entrevistamos con Hugo, que se llama Trino Torres. Y Trinito Torres nos dijo, es que más o menos hacia 1924 nosotros hacíamos ese recorrido. Pues resulta que Trino en este momento tiene 104 años, vive en Arauca y estamos pensando hacerle un gran homenaje a esa persona que es la personificación viviente de lo que fue el llano de comienzo del siglo XX. Entonces, como en memoria de ese personaje, yo hice este poema que se llama Llanos 1924 en honor de Trino Torres. Y entonces le voy a pedir a mi gran amigo, arpista, que nos ayude un poco con esto. Herido el belfo, la pupila dura, sale el zaino de Arauca hacia Villavo, y un jinete nacido en Cararabo saca un toro español de la espesura y en fiero garfañón le quiebra el rabo. Retozando se enfila el ganadá por las limpias sabanas de Marrero, el caporal macizo de primero, 6.000 toros atrás, y en rudo viaje el amo, 80 peones y un ratero. Desde lejos se ve el Capanaparo, río atascoso donde el indio arrecho come tortugas y le trinca el pecho al feroz y versátil cunaguaro que ronda sin pisar por el barbecho. Hombres, toros y gritos y potrones chapotean en las aguas del Cuiloto, y la flor de este río es el bototo, y el aroma y el arma de estos toros los pitones, con sus ojos de sol y su alboroto. Y el hele barrancudo al lado y lado es el río proverbial de la Chenchena. Beben agua los toros, agua buena, que enrojece la galla del pescado y entremezcla el instante con la arena. Y el hondo Casanare, el río del llano, se opone a la riesgosa travesía. La caridad ataca la sangría, vuelve roja las aguas y el vaquiano reza el agua y la ensalma con lejía. Y al Ariporo llega el ganadaje, 7 vacas se matan, la peonada no come sino traga carne asada. Con la trama cerrada del boscaje mete el ojo voraz la zamurada. De la cuesta desciende el Guachiría y se adentra de lleno en la sabana el dueño de hato, el de la barba cana. A la peonada le regala un día para que tome trago una semana. Repuesto el ganadaje, viene el río, el hondo pauto que bañó a Rivero, cada mozo compone bien su apero, con un café de brusca saca el frío y repele al jején con el sombrero. El cravo sur, el cravo, el río bonito,
cómo repunta bien una canoa, cómo flecha de bien el chiricoa al pato real que vuela despacito por las sabanas de Quintín Marcón. Y Alcusiana, muchachos, Alcusiano, donde un bombo de tabla se apresura, que no tarda en caer la noche oscura con sus dientes de tigra y de caimana y una pava volando a media altura. Y Albufía por beber llega primero un toro porcelano encapotado y una potranca se falsea una mano al meterle en el hondo bachaquero que coronó la hormiga en el verano. Rumoroso por fin, el Guatiquía recibe la cochambra del viajero, un amo, un caporal, un estanciero, 6.000 toros agudos todavía, 80 hombres capaces y un ratero. El ratero soy yo. Robé el paisaje donde fluye la vida y corre el río, donde el hombre elige a su albedrío el caballo rumbero, el equipaje y la golilla del gabán pionero. Se da aquí a una poema, así como regadito. Con la voz dura en los hombros, yo soy la expresión del llanto. Soy el sentir de sus hijos, su música, sus querencias. Desde el corcel de mi canto hilaré un cabresto largo con flores de campanilla. Me llamarán coleador, guitarresuellos o quilpa, el de la voz de clarín, el que cruza río sanado en una noche sin luna, enamorado por fortuna de la morena de abril. Vaquiano de los caminos, bailador empedernido, yo soy silvestre cantor, el del pelo iguama negro, el de la mano cayuda, el de la pata cerrera. Por eso tengo mi orgullo para cuando lo necesite, para montar un potro libre apenas llegue el invierno y sabanear un te quiero que se me volvió joropo y alcarabar en mi pecho. Yo soy silvestre cantor. Este es un poema así regadito. Y ahora sí vengo con la décima. ¿Cómo revivo el momento cuando la vio mi alegría? Yo por la tierra venía con el caballo sediento, mientras venía el garutal sin rocío. Las garzas ya por hastío por el calor del verano eran la novia del llano, dándole celos al río. Miré la dicha escotera por un sendero endulado y me detuve al costado de aquella palma soltera para que el potro bebiera sin aguas y sin remojos. Plena de cantos sencillos me dio una dulce mirada y luego, como asustada por el rumor de los grillos, desde los 4 tobillos donde el aroma comienza hasta el rocío en la trenza, sobre los flancos morenos, se vio de golpe los senos y se tapó la vergüenza. Plena de encantos sencillos, me dio una dulce mirada y luego, como asustada por el rumor de los grillos, seguida con desespero por mi suspiro cercano, con el vestido en la mano cortando el aire llanero, corrió, mirando el sendero que de perdices se empluma y sin secarse la espuma ni responder a mis voces, se fue, tirándome a dioses con la pequeña Doduma.